Hola a todos, soy John Maple y bienvenido de nuevo a JW Review. Hoy analizaremos la estructura de organización de los Testigos de Jehová, específicamente el liderazgo. Los Testigos de Jehová están organizados en una jerarquía y son dirigidos por un grupo de líderes que se llaman el cuerpo gobernante, también conocido como el esclavo fiel y discreto. ¿Por qué es esto importante? Porque el cuerpo gobernante es la autoridad gobernante sobre la vida de todos los testigos de Jehová. Crean toda la doctrina, las reglas y las pólizas que los testigos de Jehová de todo el mundo deben seguir o se arriesgan a ser excluidos por toda la comunidad de testigos. Ahora bien, ¿de dónde obtienen estos hombres esta autoridad? Según el libro Continúe en el amor de Dios, en las notas, dice esto. El cuerpo gobernante es un grupo formado por hombres que tienen la esperanza de ir al cielo y que Dios usa para dirigir las actividades de sus siervos en la tierra. En el siglo I, Jehová usó un cuerpo gobernante o consejo central para organizar la adoración y la predicación de la congregación cristiana. Hoy día, el grupo de hermanos que forman el cuerpo gobernante se encargan de dirigir, guiar y proteger al pueblo de Dios. Cuando estos hermanos toman decisiones, se dejan guiar por la Biblia y el Espíritu Santo. Jesús llamó a este grupo de hombres ungidos el esclavo fiel y prudente. En un número de la Atalaya del 15 de julio del 2013, en un artículo titulado ¿Quién es el esclavo fiel y discreto?, durante un párrafo que describe a un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia en los primeros años de la historia de la organización, dice esto. En 1919, año en que se experimentaron un resurgimiento espiritual, Jesús seleccionó de entre ellos algunos hermanos ungidos capacitados para que compusieran el esclavo fiel y discreto y los nombró sobre sus domésticos. Entonces, de acuerdo con esta información, hay 3 razones que usan para explicar por qué el cuerpo gobernante tiene esta autoridad. Primero, afirman que Jehová usó un cuerpo gobernante en el primer siglo y que, por lo tanto, la religión verdadera debe tener un cuerpo gobernante hoy, y que ellos son los que están siguiendo el ejemplo bíblico de esto que se establece en la Biblia. En segundo lugar, afirman que Jesús habló proféticamente de un grupo de hombres ungidos que cumplían el papel del esclavo fiel y discreto, siendo este grupo el propio cuerpo gobernante. Y tercero, afirman que Jesús eligió directamente a este esclavo fiel y discreto en 1919. Hoy, echemos un vistazo a la primera afirmación sobre el uso de este grupo por parte de Jehová en el primer siglo, en la primera parte de nuestra serie, Los Testigos de Jehová y el cuerpo gobernante. ¿Siempre hubo un cuerpo gobernante? En el Pentecostés del año 33, sí se formó un cuerpo gobernante, más de 18 siglos antes que la Corporación de Pensilvania. Uno de los primeros problemas con los que nos encontramos es el simple hecho de que el término cuerpo gobernante no aparece en la Biblia, ni una sola vez. Uno pensaría que el nombre del grupo que fue elegido específicamente para tener autoridad sobre la vida de cada testigo de Jehová habría sido mencionado en la Biblia al menos una vez, pero no lo es. Pero el hecho de que esta palabra o término no aparezca en la Biblia no significa que no se pueda encontrar el concepto o la estructura del cuerpo gobernante de hoy en día. En la Atalaya del 15 de marzo de 1990, en el artículo titulado El esclavo fiel y su cuerpo gobernante, dice: aunque como colectividad todos los cristianos ungidos forman la casa de Dios, hay abundante prueba de que Cristo escogió a un número pequeño de hombres de entre la clase del esclavo para que éstos sirvieran como junta administrativa o cuerpo gobernante visible. Como se ve por la historia de los comienzos de la congregación, los 12 apóstoles, entre ellos Matías, fueron el fundamento del cuerpo gobernante del primer siglo. Echemos un vistazo a esta abundante evidencia de un cuerpo gobernante del primer siglo. En el folleto ¿Quiénes hacen la voluntad de Jehová en nuestros días?, el primer párrafo de la lección 20 dice esto: en el siglo I, un pequeño grupo formado por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén ejercía la función de consejo central o cuerpo gobernante, que tomaba decisiones importantes para el beneficio de toda la congregación de cristianos ungidos.
Luego pasa a citar Hechos 15:2 como prueba de este cuerpo gobernante. Pero detengámonos aquí y veamos brevemente el evento del capítulo 15 de Hechos para un poco de contexto. El capítulo 15 habla de lo que los historiadores llaman el Concilio de Jerusalén. El capítulo comienza describiendo a un grupo de hombres de Judea que viajaron a Antioquía y comenzaron a decirle a todos en la congregación que un gentil no podría ser salvo a menos que cumpliera con la ley mosaica sobre la circuncisión. Después de algunas luchas internas, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros hombres consultarían a los apóstoles y ancianos en Jerusalén sobre el tema. Una vez ahí, los apóstoles y ancianos, junto con Pablo, Bernabé y el resto, discutieron el asunto. Después de algunas deliberaciones, la cuestión se decidió a favor de los cristianos gentiles, que no estaban obligados por la ley mosaica sobre la circuncisión. La decisión entonces fue entregada por carta y leída a las congregaciones afectadas. Con esto en mente, la organización de los Testigos de Jehová usan Hechos 15:2 para asumir que debido a que este asunto fue llevado a los apóstoles y ancianos en Jerusalén, debe significar que este grupo de hombres era la autoridad gobernante sobre las vidas y decisiones de toda la congregación cristiana, gobernando esencialmente como un cuerpo gobernante del primer siglo que refleja en el cuerpo gobernante de hoy en día. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? Si vemos el contexto, podemos ver que Hechos 15:23 nos dice que la carta que escribieron con su decisión era solo para los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia. Esta no fue una decisión tomada por un grupo autoritario de hombres que gobernaron sobre cada congregación. Este fue un concilio que se reunió específicamente para tratar un problema local que le sucedió solo a las congregaciones en Antioquía y las áreas circundantes. Además de este concilio, nunca jamás se menciona en la Biblia otra instancia de un concilio de apóstoles y ancianos. Decir que hay abundante evidencia de un pequeño grupo de apóstoles y ancianos en Jerusalén que servían como un cuerpo gobernante y tomaban todas las decisiones en nombre de toda la congregación cristiana, después de una sola mención en la Biblia, es hacer una gran suposición. ¿No habría más de un ejemplo si Jehová y Jesús realmente quisieran establecer un patrón a seguir? Le animo a que lea la totalidad del capítulo 15 y ver si algo de él se acerca remotamente a ser evidencia de un grupo autoritario centralizado de líderes. De hecho, parece haber un poco de evidencia de lo contrario, que este grupo de apóstoles y ancianos no tomaron todas las decisiones importantes para todos cuando se trataba de la obra de predicación o de doctrina. La evidencia se puede encontrar mirando la historia del apóstol Pablo. Según la Biblia, el Cristo resucitado se reveló a Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Este es el evento que lo llevó a convertirse al cristianismo. Pablo era considerado una de las figuras más importantes de la historia cristiana. Se dice que estuvo en 4 viajes misioneros por tierra y mar, y algunos le atribuyen haber escrito 14 de los libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Seguramente Pablo debe haber estado ansioso por reunirse con el cuerpo gobernante del siglo I en Jerusalén para que puedan asignarle a la obra de predicar. Echemos un vistazo rápido a las palabras de Pablo en Gálatas 1:15-19. Pero cuando a Dios le pareció bien revelar a su Hijo usándome a mí para que les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de Él, no fui inmediatamente a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Más bien fui a Arabia y luego volví a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para visitar a Cefas, también conocido como Pedro, y me quedé con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, solo a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, de acuerdo con esto, Pablo consultó con nadie sobre la obra de predicar, ni siquiera con el supuesto cuerpo gobernante del primer siglo. No le dijeron a dónde ir ni qué doctrina enseñar. Simplemente salió y comenzó a predicarle a la gente acerca de Jesús.
Pasaron 3 años completos antes que finalmente subiera a Jerusalén, y los únicos apóstoles que visitó fueron Pedro y Santiago por un total de 15 días antes de continuar viajando. Y ahora veamos brevemente lo que dice Pablo en Gálatas 2:1. Entonces, después de 14 años, volví a subir a Jerusalén con Bernabé, y también llevé a Tito conmigo. A Pablo le tomó otros 14 años regresar a Jerusalén. ¿Suena esto como un superintendente que recibió todas sus asignaciones de doctrina y de predicación de un grupo central de líderes? Nada de lo que hemos examinado hasta ahora como prueba apunta a la existencia de un cuerpo gobernante del primer siglo. De hecho, ya tenemos algunos buenos argumentos en contra. Pero supongamos por un momento que sí hubo un cuerpo gobernante en el primer siglo, y su ejemplo está firmemente establecido en la Biblia como afirma la organización. ¿Fue inspirado el cuerpo gobernante del primer siglo? Bueno, el concilio y su decisión llegaron a las páginas de la Biblia, y de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que podemos asumir razonablemente que los miembros del cuerpo gobernante del siglo I fueron inspirados por Espíritu Santo, si sus decisiones se encuentran en la Biblia. Esto significa entonces, siguiendo el modelo del cuerpo gobernante del siglo I, que el cuerpo gobernante de hoy también debe ser inspirado, ya que este es el ejemplo que nos da la Biblia. Pero dado que el cuerpo gobernante de hoy afirma no ser inspirado, esto significaría que no están siguiendo el ejemplo que se encuentra en la Biblia. Pero alguien podría decir, bueno, espérate un momento. ¿En qué parte de la Biblia dice que el cuerpo gobernante tiene que ser inspirado? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que el cuerpo gobernante tiene que ser inspirado? De hecho, ¿dónde habla la Biblia sobre los requisitos y las calificaciones de un cuerpo gobernante? No hay ninguno. La Biblia guarda silencio sobre este puesto de responsabilidad y sus calificaciones. ¿Por qué la Biblia menciona puestos de responsabilidad como ancianos y siervos ministeriales junto con una lista clara de requisitos, pero no menciona posiblemente el puesto de responsabilidad más importante de todos los tiempos? Parece que la afirmación de la organización de que hubo un cuerpo gobernante en el primer siglo carece de cualquier tipo de evidencia. No solo eso, la organización también afirma que siempre ha habido un cuerpo gobernante, incluso en la historia moderna de los Testigos de Jehová. Afirman que cuando se incorporó la sociedad Watchtower en 1884, ahí apareció un cuerpo gobernante. En referencia a un discurso de Fred Franz, el vicepresidente de la sociedad en 1971, y publicada posteriormente en un artículo de la Atalaya de 1971 que habla de este mismo problema, Raymond Franz, un miembro del cuerpo gobernante durante casi una década, tuvo esto que decir. El problema era que éstas presentaban un cuadro que era completamente contrario al hecho. El cuerpo gobernante no controlaba la corporación, no al tiempo en que se dio el discurso arriba citado por el vicepresidente, tampoco al tiempo en que se publicó el material, no hasta 4 años después de esto. El cuadro presentado eventualmente sí llegó a ser verdad, pero solo como el resultado de un ajuste muy drástico. Uno que desagradablemente estuvo lleno de emociones agitadas y división considerable. Tan extraño como pueda parecer a la mayor parte de los testigos de Jehová hoy día, la clase de cuerpo gobernante escrita en este discurso nunca había existido en la historia total de la organización. Se tomó más de 90 años para que llegara a surgir, y su existencia se fecha solo desde el 1 de enero de 1976, cual cubre aproximadamente solo 1/5 parte de la historia de la organización. El punto está claro. No había un cuerpo gobernante en el primer siglo, y ni siquiera había un cuerpo gobernante en la historia temprana de los Testigos de Jehová en la capacidad que vemos hoy en día hasta la década del 1970. Repasemos. Al examinar la afirmación que había un cuerpo gobernante del siglo I, podemos ver que no hay evidencia de un patrón bíblico de un grupo centralizado de líderes. De hecho, repasamos varios argumentos en contra. Vimos que el término cuerpo gobernante no aparece en la Biblia, ni siquiera una vez.
También examinamos Hechos 15:2, que la sociedad usa como evidencia de un cuerpo gobernante del siglo I. Decir que esta escritura es una prueba de un cuerpo gobernante es hacer una suposición gigante basada en solo una escritura en la Biblia, y no se puede establecer un patrón a seguir basándose en solo un evento. La historia de Pablo también nos muestra que no recibió ningún tipo de instrucción de un grupo centralizado de líderes. En cambio, al convertirse al cristianismo, no consultó con nadie y se dedicó directamente a la predicación. También existe la suposición razonable de que si en realidad sí hubiera un cuerpo gobernante en el primer siglo, entonces serían inspirados por el Espíritu Santo, ya que su decisión figura en las páginas de la Biblia. Dado a que el cuerpo gobernante de hoy en día no está inspirado por el Espíritu Santo, ¿podrían realmente afirmar que están siguiendo el ejemplo del cuerpo gobernante del primer siglo? También vimos que la Biblia enumera los requisitos y calificaciones para ser un anciano o un siervo ministerial, pero en ninguna parte podemos encontrar los requisitos o calificaciones para posiblemente la posición más importante en la organización, el cuerpo gobernante. Y finalmente, vimos que el cuerpo gobernante de hoy en día ni siquiera existió a lo largo de la mayor parte de la historia de la organización, como ellos dicen. Entonces, la primera afirmación hecha por el liderazgo de los testigos de Jehová de que había un cuerpo gobernante del primer siglo y que esto explica por qué tienen esta autoridad, no resiste el escudriño. En ninguna parte de la Biblia podemos ver un ejemplo de esto, ni en la historia de los testigos de Jehová hasta la década de 1970. Así que, en conclusión, no hubo un cuerpo gobernante en el siglo I y que por lo tanto no hacía falta un cuerpo gobernante en nuestros días. Gracias, Tony. Gracias de nuevo a todos por mirar este video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si es así, no olviden darle un like y suscríbanse al canal si ya no lo han hecho. También, si desean apoyar mi canal y el trabajo que estoy haciendo aquí, por favor consideren mi página de Patreon. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.